Bueno, cordial saludo. A través de esta presentación vamos a mirar entonces una serie de elementos que nos van a centrar un poco sobre lo que son las distintas relaciones que se dan en el ámbito de las matemáticas básicas. Esto forma parte de los cursos de fundamentos matemáticos, por eso lo hemos llamado así, fundamentos matemáticos, y en la primera parte pues vamos a hablar de lo que son los conjuntos numéricos. ¿Cuáles son los elementos que se trabajan inicialmente cuando se habla de conjuntos numéricos? Pues en términos generales se habla de lo que es la construcción de los números, en el caso de los números reales, aunque pueden haber otras construcciones más allá. Luego se dan algunas consideraciones especiales que se deben tener en cuenta en ese conjunto de los números reales, que se nota generalmente con una letra R estilizada, que nos van a permitir entender un poco las relaciones básicas que se dan con el concepto de número. ¿Cuál es la introducción entonces que se tiene al concepto de número? Una de las primeras escuelas que se centraron en hablar del concepto de número fueron los pitagóricos, los griegos realmente. En esta cultura se centraron o se sembraron las bases para hablar de los números como los conocemos hoy en día. Sin embargo, no fue la única época o a partir de esta época que realmente se empezó a hablar de los conjuntos numéricos. Ya se venía hablando desde mucho antes de la civilización del concepto de número. De hecho, las primeras observaciones que se tienen sobre los conjuntos numéricos datan incluso desde la época de los babilonios, en donde a través de jeroglíficos y algún tipo de escritura muy particular, alguna conocida como las escrituras cuneiformes, ya estaban haciendo o ya tenían una noción importante del concepto de número y ya estaban haciendo un uso significativo de ello. Sin embargo, también nos podemos remontar un poco más atrás y decir que el conjunto, o sea, o la idea de número se remonta incluso a los orígenes de la civilización. ¿Por qué es importante hablar del concepto de número? Primero, porque los números son la base que sustenta todo el constructo matemático. Toda la matemática que conocemos se construye a partir del concepto de número y su abstracción. Hay una afirmación que se tiene por ahí en la literatura que dice que Dios creó los números naturales, el resto es obra de los hombres. Y esto pues va a ser algo muy importante para la construcción que vamos a ir haciendo del conjunto de los números reales. Vamos entonces a empezar a hablar del primer conjunto de números con el cual empieza todo este recorrido, que es el conjunto de los números naturales. Los números naturales son aquellos que, como su nombre lo dice, surgen en el entorno natural, al principio de la civilización, que es quizás las primeras ideas que se tienen de matemáticas en la humanidad. ¿Cuál fue la primera necesidad matemática, si la podemos llamar así, que surge en el contexto de la civilización? Esa primera necesidad es la necesidad de contar, la necesidad de identificar la cantidad de elementos que se tienen en un conjunto determinado. Es ahí en donde surgen los números naturales. Los números naturales se definen de manera intuitiva como aquellos que se utilizan para contar. Nosotros podemos decir entonces que un conjunto tiene un elemento, dos elementos, 100 elementos, infinita cantidad de elementos. Esa es entonces la base de todo constructo, o por la idea por lo menos, de lo que son los conjuntos numéricos, los que se utilizan para contar. Estos números se simbolizan con la letra n y se pueden representar por extensión utilizando esta notación. 1, 2, 3, bueno. Esto nos indica que es un conjunto infinito. Hay unas propiedades intrínsecas que también son importantes identificar en este tipo de conjuntos que vamos a ir viendo a continuación. Una propiedad muy importante es que estos conjuntos y estos números, estos elementos de este conjunto, se pueden representar gráficamente. Esa representación gráfica se conoce como una recta numérica, que igual también se va a poder ir generalizando a los demás conjuntos. Esta es la recta numérica. Aquí tenemos los números naturales, los que estamos ilustrando en esta parte de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, en fin. ¿Hay alguna discusión sobre si el cero es o no es un número natural?
Es una discusión interesante que tiene pues una base importante, incluso hasta algún componente filosófico que si uno quiere estudiar un poco, pues puede referirse a los libros de historia de la matemática, como el de ¿Qué es la matemática? De Richard Currens, que estaba referenciado más atrás. Sin embargo, pues hay un consenso más general que acepta o en el que están de acuerdo que el cero hasta este momento de la historia no es un número natural. Aparece mucho más adelante en la historia de la matemática. Otras características de este conjunto es que, ya lo decía ahorita, es un conjunto infinito a la derecha. Existe un primer número natural, bien sea el 0 o el 1, dependiendo de la concepción que nosotros queramos tener. Como les digo, reitero, se acepta de una manera más generalizada que el 1 es el primer número natural. No hay un número natural antes que el 1. Se tiene también la noción de continuidad y de predecesor y de sucesor, lo mismo. Si yo estoy ubicado en un número cualquiera, yo puedo saber cuál es el número que le sigue y cuál es el número que le precede, sumando o restando uno según el caso. Eso lo puedo hacer dentro de los números naturales. No hay números naturales intermedios entre dos naturales consecutivos. Yo tomo el 10 y el 11, no puedo decir que entre el 10 y el 11 hay un número natural. Entonces, no tengo números naturales consecutivos. Bueno, esto es, como les digo, fue la primera parte en la historia de la civilización. Ahí tenemos los conjuntos, funcionaron muy bien en su momento para hacer algunas operaciones básicas, para representar la cantidad de elementos que habían en un conjunto, pero rápidamente surge la necesidad de representar ciertas operaciones o ciertas expresiones que no daban respuesta dentro del conjunto de los números enteros. Por decir algo, la operación 3 menos 5, esa operación no estaba representada o la respuesta a esa operación no tenía una representación dentro del conjunto de los números naturales. Los números enteros surgen entonces como respuesta a la necesidad de representar cantidades que nosotros sabemos que son cantidades negativas. ¿Cuál es la representación de los números enteros? Pues la que nosotros conocemos de esta manera. Tenemos menos 4, menos 3, menos 2, cantidades negativas. Por aquí aparece el cero. Ya podemos hablar con propiedad de que el cero sí forma parte de este conjunto. Y tenemos estas cantidades, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Ese es entonces el conjunto de los números enteros. En su momento, inicialmente, estos números surgieron más por la necesidad de representar estados de deuda. Entonces, si yo tengo 3 gallinas y debo 5, pues pago con las 3 y quedo debiendo 2. Y ese estado de deuda se representa con la cantidad menos 2. Obviamente existen otras aplicaciones, por ejemplo, posiciones relativas a la izquierda de un punto, por debajo, ¿cierto? Ese tipo de cosas que sirven o que se representan también con cantidades enteras. Como vemos, lo que estamos haciendo básicamente es tomar el conjunto de los números naturales, que es el que tenemos aquí, y le agregamos esas cantidades que hemos denominado los números enteros negativos. Una característica importante de estos números es que el cero es un número neutro, no es ni positivo ni negativo, y es el punto intermedio que divide tanto los enteros negativos como los enteros positivos. Estos números también tienen una representación gráfica a través de la recta numérica, que es básicamente la misma idea del conjunto de los números naturales, solo que se extiende. Hacia la derecha del cero entonces tenemos los números enteros positivos, o los naturales, y a la izquierda tenemos los números enteros negativos. Características del conjunto de los números enteros. Ya es un conjunto que tiene dos infinitos, si podemos llamarlo así. El infinito a derecha, que es heredado del conjunto de los números naturales, pero también un infinito a izquierda, porque así como existe el número 500, existe su correspondiente opuesto menos 500. Y yo me puedo extender tanto en la recta numérica, en los números naturales, y al mismo tiempo me voy a encontrar su equivalente negativo. Entonces ya es un número infinito, es un conjunto infinito a izquierda y a derecha. Me puedo prolongar tanto como quiera, a izquierda y a derecha, y ahí no voy a encontrar un punto final. Tampoco hay un primer elemento.
así como en los números naturales había un primer elemento que era el cero, ya en este conjunto no tengo un primer elemento, que digo, a partir de aquí empiezo a recorrer todos los números naturales. Si digo que es el cero y empiezo a recorrer a la derecha, se me van a quedar por fuera los negativos. Si digo que es el menos uno, el menos dos, cualquier número negativo, voy a empezar a recorrer todos los enteros de izquierda a derecha y voy a recorrer muchos, infinitos, pero todavía me van a quedar faltando infinitos números por recorrer que están detrás de ese entero. Entonces, no puedo decir que hay un primer elemento, como en los naturales. Y se mantiene la relación de sucesor de un número entero. Si yo estoy ubicado en el número 5, yo sé que a ese número 5 le sigue el 6. Si yo estoy ubicado en el número menos 5, yo sé que a ese número le sigue o le sucede el menos 4, dándonos entonces la idea o el concepto, si lo queremos así, de que para hablar de la posición relativa de un número, lo podemos fijar un poco con la posición que ocupa en la recta numérica y decir que entre más a la derecha esté, es un número más grande. Por eso menos 5 es menor que menos 4, o menos 4 es mayor que menos 5. Eso lo vamos a estudiar más adelante con la noción de valor absoluto, pero entonces ya vamos entendiendo unas ideas un poco más sofisticadas dentro del conjunto de los números existentes. Con la presencia de los números enteros se resuelven algunos problemas que se fueron dando cuando surge la necesidad de utilizar cantidades negativas, pero no se resuelven todos. Fue más o menos hasta la época de los griegos, en donde empiezan a identificarse unas limitaciones importantes de los números enteros. Entonces, esa operación surge particularmente en la operación de división. Cuando nosotros queremos representar una partición, un fraccionamiento, una división de una unidad en partes que no van a ser enteras. Por decir algo, partir una unidad en dos o tres partes iguales. Ya cada una de esas partes, esa representación numéricamente ya no existe dentro de los números naturales, ni dentro de los números enteros, porque, como su mismo nombre lo indica, son cantidades enteras. Entonces, esa forma, ese nuevo elemento se conoce como número fraccionario. En algún momento, anteriormente se le conocían como números quebrados por su forma, porque representan una división, ¿cierto? Una partición, un fraccionamiento de la unidad. En general, esa fracción, ese número, se representa en una estructura que nosotros conocemos como número fraccionario, donde tenemos este elemento de acá que consideramos o se tiene como nombre numerador, este elemento de acá que tiene como nombre denominador. Y esto indica una división de este número entre este número. Podemos representar los fraccionarios por extensión como hicimos con los naturales y con los enteros. Pues miremos que ya no es fácil ordenar ese conjunto de números. Yo no puedo decir que al número anterior al 1/2 no lo puedo identificar, el exactamente anterior. Si lo representamos en su forma decimal, por ejemplo, 1/2 es 1 dividido 2, es decir, 0.5, y yo no puedo decir que antes de 0.5 está 0.4, porque también entre 0.4 y 0.5 hay infinita cantidad de números. 0.41, 0.42, 0.43, 0.49, 0.5. Si le colocamos más décimas a eso, van a seguir ubicándose en ese mismo rango entre 0.4 y 0.5. Entonces puedo hablar de 0.41, 0.42, 0.40 y así sucesivamente. Entonces ya no puedo hablar de que entre un par de números racionales no encuentro ningún otro número racional, como si lo teníamos entre los enteros y entre los naturales. Entonces, la forma en la que se representa este conjunto de números es mediante una propiedad de conjuntos, representación de conjuntos, que se conoce representación por comprensión. Entonces, yo digo que los números racionales, que se representan con la letra Q, una raíz griega que significa cociente, probablemente surja de ahí, son aquellos números que se escriben en la forma A sobre B, A sobre B, ¿cierto? Es decir, todos los números fraccionarios, tal que A y B son números enteros cualquiera, con una característica importante y es que el denominador sí debe ser estrictamente distinto de cero. La razón es porque como esto representa una división, en matemáticas no está definida la división por cero.
un argumento que vamos a ilustrar un poco más adelante. Ahora, aquí hay una cosa que es importante también de notar o establecer, que esta definición le falta un elemento para poder quedar completamente establecida. Ya la vamos a ver también. Uno podemos hacer la representación gráfica de los conjuntos numéricos, de los racionales, a través de una recta numérica, en donde simplemente lo que hacemos es identificar el número decimal al que le corresponde a esa fracción, que no sabemos que no es nada más que la división entre el numerador y el denominador. Digamos que esa es la forma básica. Existen otras construcciones un poco más sofisticadas que se pueden explorar más adelante, de manera pues ya personal, particular, pero esa es una forma básica de hacerlo. ¿Qué nos muestra entonces esta recta numérica? Que aquí tenemos los números enteros, pero acá podemos ubicar infinita cantidad de números racionales, que es una propiedad importantísima para el área del análisis matemático, que es la que se encarga de estudiar a profundidad cada uno de estos conceptos y las relaciones entre números y funciones que se dan más adelante. Bueno, ¿qué características puede tener este conjunto? Pues algunas muy importantes. Sigue siendo un conjunto infinito tanto a derecha como a izquierda. Nosotros podemos prolongar en cualquiera de los extremos, pero además nosotros podemos encontrar infinita cantidad de números racionales entre un par de enteros e incluso entre un par de racionales. Los números racionales se pueden representar con números decimales, ya lo venimos diciendo. Cuando yo hago la división 1 entre 2, eso me da 0.5. O cuando hago la división, por ejemplo, 1 entre 3, eso me da 0.33333. Entonces lo puedo representar como números fraccionarios o con números decimales. ¿De qué tipo? Ya justamente lo acabé de decir. Son números decimales finitos o infinitos, pero con una expansión decimal infinita periódica. Ese 0.33333 que se sigue repitiendo indefinidamente es un decimal infinito periódico. Bueno, entre cada par de números racionales existen infinitos números racionales, ya lo he dicho varias veces. Ya no se mantiene la noción de predecesor ni de sucesor. Y un número racional, específicamente, es aquel en donde el numerador y el denominador no tienen divisores comunes, que era la noción que estaba faltando en, el- en la definición anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo ciertas condiciones yo puedo representar los números siguiendo estos elementos. Yo puedo decir que voy a representarlo aquí, permítanme un momento. Voy a mirar esta idea acá, voy a seguirla aquí. Yo puedo decir que tengo la fracción 10 cuartos, esa es una fracción, 10 cuartos, pero por un proceso que nosotros conocemos como el proceso de simplificación, en donde dividimos arriba y abajo por la misma cantidad. Estos dos números yo los puedo dividir entre 2, ambos son múltiplos de 2, entonces 10 dividido 2 me da 5 y 4 dividido 2 me da 2. Y esta fracción que resultó aquí es una fracción que ya no se puede seguir simplificando o ya no se puede reducir. Esto también lo vamos a ver más adelante, pero lo represento matemáticamente diciendo que el máximo común divisor entre 5 y 2 es 1. El número más grande que puede dividir a 5 y a 2 al mismo tiempo es 1, ya no hay más. Entonces, esta fracción ya no se puede simplificar. Es por tanto esa fracción que resulta allí a la que denominamos número racional. Esto, por tanto, es un número fraccionario y este es el número racional correspondiente. Simplemente su simplificación. Eso es lo que nos dice entonces acá cuando un número racional es aquel en donde el numerador y el denominador no tienen divisores comunes. Esto resolvió muchos problemas en su momento para la escuela griega, las escuelas griegas que surgieron y que estudiaban un poco sobre estas teorías. Es interesante para los que les gusta la historia de la matemática ahondar un poquito en esto. Aquí hay una evolución importante, bastante jugosa en términos de desarrollos teóricos y reflexiones que, como les digo, rayan mucho en el tema filosófico con el tema geométrico. Pero entonces ya se resuelve el problema de la división.
entera, ¿cierto? Y no entera. Sin embargo, muy rápidamente en las escuelas griegas, que estudiaban mucho este tipo de relaciones, se dan cuenta de que hay unos números que quedan faltando. ¿Cuáles son esos números que quedan faltando? Pues si los números racionales son aquellos que tienen una expansión decimal finita o infinita periódica, esas dos, pues va a faltar un tipo de infinito. Va a faltar el infinito no periódico. Y entonces esos números surgen de ciertas cantidades con una propiedad muy particular, y es que esas propiedades tienen una expansión decimal infinita no periódica, nunca termina. Y de esos hay unos representantes muy característicos que son muy conocidos por todos. Ese conjunto, donde están todos estos elementos que tienen esas propiedades, se conocen como el conjunto de los números irracionales. ¿Qué hacen estos conjuntos? Pues se puede representar como el complemento de los números racionales, en donde están aquellos números que no son racionales, de ahí a que se llamen irracionales. ¿Qué encontramos allí? Algunos representantes muy característicos, como pi o el número e, que son números que uno se encuentra mucho en matemáticas y en otros contextos, pero aparecen otros números, por ejemplo, como raíz de 2, raíz de 3, raíces pares, por ejemplo, de números primos, que también vamos a caracterizar más adelante. Esos se convierten en números irracionales. Y así por el estilo aparecen otros. Algunas operaciones, por lo menos sumas y restas de números racionales, incluso números racionales con números irracionales, siguen siendo números irracionales. Ya con esto, entonces, llegamos a una construcción final. Ya se han resuelto por ahora todos los problemas de los números que nos permitan identificar o establecer esas propiedades básicas de las operaciones que se tienen en su momento, que nos permitan hacer la representación de esas cantidades en unos objetos tangibles, ya por ejemplo como dentro de la recta numérica y ese tipo de cosas. Y entonces ya rápidamente podemos establecer esta relación. Todo número natural es a su vez un número entero. Es decir, que los números naturales están incluidos dentro del conjunto de los enteros. Sabemos también que todo entero es a su vez un número racional, básicamente porque cada número entero yo lo puedo ver como una fracción cuyo denominador es 1 y eso lo convierte en un número racional. Por lo tanto, los enteros están incluidos dentro de los números racionales. Un número o es racional o es irracional, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Esto en matemáticas se conoce como propiedad de disyunción. Son conjuntos disjuntos o disyuntos, no tienen elementos en común. Y finalmente, pues nosotros podemos conformar un solo conjunto en donde los metamos a todos. Por un lado están los números irracionales, que se separan de los números racionales, no tienen elementos en común. Los racionales a su vez tienen los enteros a su vez tienen los naturales, y y todo este conjunto, tanto los irracionales como los racionales, divididos en sus contenencias, conforma lo que en matemáticas se conoce como los números reales. Esta es la base de la matemática que se estudia en muchos contextos. Más adelante aparecen otros conceptos, una extensión de los números reales, que son los números complejos, donde surge la unidad imaginaria a partir de una operación específica que se puede ver más adelante. Sin embargo, por ahora, esta es la noción que queremos identificar. Números naturales que sirven para contar, números enteros, que son la extensión de los naturales, en donde le agregamos esos negativos y los mismos naturales, los números racionales, que son los que sirven para representar cantidades no enteras, que tiene una característica que tiene una representación decimal infinita, periódica o finita. Y está finalmente el complemento de los racionales, que son aquellos que tienen representación decimal infinita, no periódica. Con todo este conjunto y con toda esta extensión, nos quedamos en la construcción de los números reales.